Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la última como tal fase de investigación, pues que deben llevar los proyectos o las opciones que incluyen también artículos científicos. Es muy importante, muchachos, que si tienen alguna duda, levanten ahí la mano, habiliten el micrófono. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver el día de hoy corresponde casi al 30% de la materia. ¿Por qué? Porque en nuestra siguiente clase vamos a hacer un análisis de ese artículo científico que ya habían venido trabajando, donde ya analizaron introducción, donde analizaron la sección de materiales y métodos, y se hará el tercer taller con las últimas secciones que no hemos analizado de ese artículo científico. Eso corresponde al 10%. Y el otro 20% restante es la entrega del proyecto completo, el proyecto de curso completo, y adicional a eso, pues digamos que esa nota que es el 20% se divide en dos. Una, trabajo escrito completo del proyecto, y dos, la sustentación o la exposición pues como tal de ese proyecto. Entonces, alrededor de lo que está allí en cuanto a porcentajes, pues es lo que veamos el día de hoy en el porcentaje restante que faltaría por evaluar. Aquí es el mismo gráfico que ya hemos visto cuando hemos como tal detallado cada una de las fases de investigación en las secciones que se les han presentado clase a clase desde inicio de semestre. Entonces la idea es que pues voy a empezar a hablar de cada una de ellas y les voy a preguntar qué sección como tal del proyecto o hasta incluso de los mismos artículos hace parte de esa fase de investigación. Entonces, la primera es una fase inicial en donde yo identifico un problema, ya sea por medio de algo práctico que he estado haciendo, algo que he identificado en cierto lugar, en la universidad, identificado, no sé, en la ciudad, en Colombia, en una empresa, si tal vez trabajo en alguna empresa, o pues si estoy haciendo mi proyecto de grado o el proyecto de grado, como en el caso de Jimmy, pues lo que ha identificado como situación, problema para poder desarrollar su proyecto. La segunda fase de investigación es como tal definir ese problema, es plantear ese problema, plantear ciertas metas que pretendo alcanzar y también algo que pretendo como tal comprobar en esta fase pues de investigación. Ahora la pregunta es, de acuerdo a las estructuras o a la estructura que hemos visto clase a clase del proyecto o también de los mismos artículos científicos, ¿qué sección o cómo se llama la sección en donde está esta fase de investigación de definición del problema? ¿Quién me lo menciona? En la De introducción. la introducción. En la introducción, exactamente. Esa fase 2 de investigación se redacta en la introducción del proyecto y de los artículos. En cuanto a la fase 3, entonces buscar fuentes de investigación. Aquí en este punto debo de remitirme a buscar información de internet en buscadores académicos, en bases de datos institucionales, en donde tomo esa información y la pongo como tal en esta sección del proyecto. Y la misma pregunta, ¿cómo se llama esta sección en el proyecto de curso o en el proyecto de grado? ¿Cómo se denomina? En el marco teórico. Marco teórico. ¿Así se denomina como tal o cómo se llama ese marco? Marco referencial. Marco referencial. Listo. Y ese marco referencial se divide en otras secciones o en otras partes. ¿Cómo se llaman cada una de esas partes? Teórico, conceptual y legal. Ajá, exactamente. Teórico, conceptual y legal. Entonces esa sería la otra fase de investigación, que es la tercera fase. Vamos a la cuarta, es en donde yo voy a hacer una planificación y donde voy a utilizar ciertos instrumentos o elementos para poder, como tal, cumplir con unas metas que me he establecido en el proyecto.
¿Cómo se denomina esta fase donde yo planifico y utilizo instrumentos? Materiales. Métodos. Y materiales. métodos. Metodología. La metodología, materiales y métodos, allí, como les mencionaba en clases anteriores, difiere como tal los nombres, lo puedo encontrar de diferentes maneras, pero pues al final la información contenida es planificar y utilizar esos instrumentos, así lo denomine métodos, materiales y métodos o metodología. Y la última fase, que es la que vamos a ver el día de hoy, con esa se concluye como tal todo lo que se requiere para hacer una investigación en campo, y si no voy a campo a hacer la investigación, entonces también si es una solamente basada en información consultada en internet donde hago comparaciones o análisis de investigaciones previas, también pues utilizo las mismas fases de investigación. Y la última es recolectar y analizar la información. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy como tal. De acuerdo a esa quinta fase, está lo que tiene que ver con los resultados. Y esta sección, si lo enfocamos solo al proyecto y de acuerdo a la plantilla institucional, va a estar el título solo, voy a encontrar solamente un título de resultados y luego de este título de resultados me voy a encontrar otro título que se llama discusión. Si lo llevamos a los artículos científicos, se puede dar el caso en donde en el artículo y dependiendo de la revista donde hicieron la publicación, se unan este título de resultados con el título de análisis de resultados o discusión. Y eso va a depender pues de la revista, como les mencioné. Pero en el caso del proyecto de curso de la plantilla institucional, los títulos vienen divididos. Ya cuando ustedes la próxima clase hagan como tal el trabajo de esta sección en el artículo que han venido analizando, pues ahí se darán cuenta si la sección de resultados la tienen de manera individual o si la han unido de una vez a la explicación de esos resultados, o sea, a la discusión o los análisis. Igual ahorita vamos a ver la discusión y análisis de los resultados, de qué se trata, qué información debo incluir allí para que pues tengan como tal presente eso. En cuanto a los resultados, de esta manera en donde aparece solo ese título, la información que yo voy a poner allí van a ser los datos experimentales que obtuve de toda la investigación. En ese sentido, lo voy a redactar por medio de un texto, pero también lo puedo acompañar por medio de gráficas, por medio de tablas, pero sí o sí y obligatorio debe de ir la redacción de un texto. Y lo de las tablas y las gráficas ya es algo adicional para la persona que lee mi trabajo pueda entenderlo de una mejor manera. En cuanto a la parte de resultados, solamente voy a incluir los datos experimentales y el comportamiento de estos datos. Si fue menor, si fue mayor. Ya les voy a poner un ejemplo. Igual ahorita vamos a seguir con el artículo de las garrapatas y las vacas para terminar pues de analizar estas secciones en ese artículo. Digamos que yo ahorita en este año 2022 quiero hacer un análisis en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias en Colombia en los años 2019 y 2020. Entonces en internet me voy a encontrar números, estadísticas en donde me indica cuáles fueron las emisiones de esos gases por medio de estas empresas industriales en el 2019, en donde voy a obtener un valor, y también luego me mencionan los datos de esa emisión de gases en el 2020. Si yo hago una comparación entre estos 2 años y esas emisiones, pues puedo identificar o ver que en el año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyó. Entonces yo puedo indicar eso, que en el año 2020 se emitieron menos gases de efecto invernadero por las empresas que se dedican a la parte industrial. Eso es la explicación de los datos experimentales. Estoy mencionando allí como tal cuáles fueron, cuál fue el comportamiento de esos datos, pero en ningún momento estoy explicando por qué será que en el 2020 se presentó menor emisión de gases que en el 2019. Si ya lo lleva a una sección que está más adelante, que es esta, que la vamos a ver ahora,
que es la discusión en donde yo sí tengo que explicar cómo fue el comportamiento de esos datos y por qué el razonamiento. En este punto yo podría decir, no, lo que pasa es que en el 2019, trayéndola aquí a Colombia, pues nosotros estábamos haciendo nuestra vida normal, las empresas estaban trabajando de manera normal, pero resulta que en el año 2020, debido a la pandemia y al confinamiento que inició en el mes de marzo, muchas industrias debieron cesar, debieron parar, cerrar incluso sus plantas de producción, y esto ocasionó que se disminuyera como tal esa emisión de gases de efecto invernadero. Solo puedo dar esta explicación porque los estoy indicando en esta sección de discusión. En la de resultados, lo único que podría mencionar es lo que yo ya les dije ahorita, en donde yo diga, bueno, en el 2020 se emitieron menos gases de efecto invernadero que en el 2019 en cuanto a las empresas industriales. Y hasta ese punto me voy a quedar. Menciono datos y comportamiento de datos, no doy razonamientos y no explico el porqué de ese comportamiento. Llevándolo a lo que tiene que ver con el artículo que veníamos trabajando de esos garrapatas y de esas vacas, entonces voy a leerles como tal, pues lo que tiene que ver con esta parte pues de la información, en donde ellos, de acuerdo a esos objetivos que se habían planteado en ese objetivo general, que ya lo vimos cuando vimos la clase de materiales y métodos, habían allí tres, que uno era contar las garrapatas, que otro era medir la producción de leche, y que otro era establecer esa relación que había entre la cantidad de garrapatas y la producción de leche en esas vacas. En el caso aquí de los resultados, pues ellos tomaron la decisión de unir dos de esos objetivos específicos. Miren, aquí está. Entonces, toda la información que voy a encontrar en estos párrafos, en estos tres párrafos, pues hace referencia a estos dos objetivos específicos. Y en el caso del primero, pues será solamente este párrafo. Voy a leerles, les voy a dar explicaciones también de la manera correcta de yo incluir gráficas, tablas, figuras, imágenes en mi trabajo y en la parte de los resultados. Entonces ellos quieren que la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para el grupo de vacas que estaba en el departamento del Tolima como las del Valle del Cauca. Y me mencionan que en las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Aquí ellos me van a explicar de una manera mucho más detallada esto que me están mencionando con sus palabras. Recuerden, sí o sí, en mi proyecto de curso debo hacer una redacción de esos resultados de texto. Figuras, gráficas, tablas, información adicional que yo decido si van o no van, pero el texto sí o sí tiene que ir. En este caso, ellos tomaron la decisión como tal de no poner las gráficas inmediatamente después de mencionarlas en el texto, sino que miren que acá hay otra gráfica que me están indicando que van a presentar ciertos resultados, pero que en este artículo ellos tomaron la decisión de ponerlos al final como tal de este párrafo que dice componente racial. Entonces, todas estas gráficas las indicaron después de mencionar todo el texto de los resultados. Lo puedo hacer de esa manera, está bien. ¿Qué debo tener presente? Primero, siempre si voy a presentar una tabla, una figura, una imagen, debo hacer esto. Redactar un párrafo con mis palabras en donde le indique al lector qué se va a encontrar en esa gráfica y esa tabla. No puedo poner una gráfica, una figura o una tabla sin antes hacer esto. Indicar el número que tiene de ubicación en mi trabajo y mencionar qué se va a encontrar el lector en esa gráfica o en esa tabla. Aquí hay otra manera de hacerlo. Yo lo puse en esta diapositiva para que vean que también hay otra manera de hacerlo, y es que yo puedo exponer el resultado y luego inmediatamente de exponer este resultado, pues poner allí como tal las tablas, las gráficas, y lo mismo, expongo el segundo resultado y pongo, luego de que termine de explicar ese segundo resultado allí o de hablar de la información y los datos que obtuve, pongo las gráficas. Algo que debo tener presente es esto. Esto se llama rótulo. Y ese rótulo
se utilizan para darle orden a las gráficas, tablas, imágenes en mi trabajo y para crear también al inicio como tal en los proyectos unas tablas que se llaman tablas de figuras, unas tablas de contenido de gráficas, unas tablas de contenido también de las tablas que yo incluya en mi trabajo. Entonces, debo darle un rótulo, debo ponerle un número de ubicación en mi trabajo. Para el caso de este artículo era la primera figura que ellos estaban mostrando. Y adicional a eso debo ponerle un nombre. En la plantilla institucional, allí les indican por medio de una imagen cómo es la manera correcta de hacer este rótulo. Les indica qué información debe de ir en la parte superior de esa gráfica, esa figura o esa tabla y qué información debe de ir en la parte inferior. En el caso de este artículo lo hacen de esta manera, pero ustedes tendrán que verificar en la tabla institucional, en la plantilla institucional, perdón, cómo indican esa plantilla que ustedes deben de rotular, esas gráficas, esas tablas y todo este tipo de cosas. Voy a seguirles leyendo lo que tiene que ver pues con esos resultados. Vamos al segundo y tercer resultado, donde dice, para los datos de la finca del Valle del Cauca, obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, en la parte de los materiales, ellos nos indicaban que en esta finca en el Valle del Cauca habían división como de grupos de animales en donde habían unos que los ordeñaban la leche de manera manual y otros de manera mecánica. Resulta que cuando ellos obtuvieron los resultados, en campo se dieron cuenta que todos los animales que fueron ordeñados de manera manual presentaban unos datos atípicos, que quiere decir unos datos que no son normales, que están muy por fuera como tal de los otros obtenidos en la otra finca y en los otros grupos de vaca, y entonces lo que tomaron allí como decisión, y esto nos puede pasar. Por errores humanos puede ser que nosotros obtengamos un resultado numérico que no me permita establecer comparaciones con los otros resultados. Entonces, ¿yo qué hago en ese sentido? Como esto pasó ya hasta el final, pues yo no voy a decir, no, es que ya mi trabajo no es válido, entonces me va a tocar empezar desde cero. No. Si yo ya voy por un punto en donde diga, no, ya no puedo empezar desde cero, puedo hacer lo que ellos mencionaron aquí, y es decir, mire, nosotros habíamos dividido en esta finca los grupos de esta manera, ordeño manual, ordeño mecánico. Los resultados que se iban a obtener eran referente a esos grupos. Pero ¿qué pasó? Por un error, el grupo de ordeño a mano presentó una cantidad, unos números o unos resultados que no me sirven para hacer comparaciones. Yo los voy a omitir, no le voy a presentar a usted cuáles fueron esos resultados, pero sí le estoy indicando qué fue lo que pasó. ¿Por qué debo indicarlo? Porque yo ya en la sección de materiales y métodos había escrito que iba a tener resultados tanto del ordeño a mano como del ordeño mecánico. Luego por acá me empieza a mencionar como tal los resultados y dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras porras, eso quiere decir de vacas que no estaban produciendo leche en comparación de las vacas que sí estaban produciendo leche. Me está mencionando un resultado, me está mencionando el comportamiento en donde me dice, vea, las vacas que tienen mayor requerimiento nutricional, que se deben alimentar mejor, presentaron mayor cantidad de garrapatas. Y las vacas que producen más leche en comparación a las que no están produciendo leche, también tienen más garrapatas. Pregunta, ¿allí me están expresando solamente los resultados o también me está indicando el razonamiento o el porqué de esos resultados? ¿O simplemente están dando datos experimentales y el comportamiento de esos datos experimentales? ¿Ustedes qué creen? Muchachos, no todos al tiempo. ¿Ustedes ahí qué creen? ¿Solo se expresan datos y comportamientos o están indicando el porqué? También le están diciendo el por qué, ¿no? ¿Los demás están de acuerdo en que están diciendo cuál es el porqué? Ninguno allí sabe. Para el profe que estoy leyendo. En este punto de acá.
Allí nos está diciendo el por qué. No, simplemente están explicando una información y mencionando los datos que tuvieron y están diciendo, vea, esto es mayor, esto fue menor, pero en ningún momento me están diciendo, pues será que las vacas que mejor deben alimentarse tienen más garrapatas en su cuerpo. Tampoco me está diciendo ni me están explicando por qué las vacas que mayor producción de leche tienen presentan mayor cantidad de garrapatas en el cuerpo. Ahí no me están dando ni razonamiento, ni me está diciendo, vea, es por esta razón que esas vacas que deben alimentarse mejor tienen mayor cantidad de garrapatas. Es por esta razón que esas vacas que producen más leche tienen mayor cantidad de garrapatas. Entonces, aquí en los resultados solo indico como tal cuáles son los datos experimentales que obtuve y cuál es el comportamiento como tal de esos datos. Luego dice, el mismo comportamiento se observó en el Tolima y en una finca que se llama el Chaco, pues allá mismo en el Tolima, en donde la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción, donde las vacas que mayor cantidad de leche producen presentan mayor carga parasitaria. Entonces, lo mismo, me dicen cuál fue el resultado, el comportamiento de ese resultado, pero pues todavía no me están explicando ni están haciendo un análisis profundo de cuál puede ser esa razón de que se den o se encuentren estos resultados. Luego, dice, dentro de los análisis, para correlacionar esas dos variables de producción de leche y la cantidad de garrapatas en un mes específico en esta finca del Tolima, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea por cada grupo, en donde las vacas producían pues mayoría de leche. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en los de mediana producción, que tenían igual componente racial. Lo que les voy a mostrar a continuación es el mismo resultado que ya leímos, pero pues aquí están las gráficas. Entonces, ellos lo que pretenden con estas gráficas es mostrar los promedios de conteos en el Tolima, aquí en una finca de las del Valle del Cauca y en otra finca de las del Valle del Cauca. En cuanto al Tolima, ellos llegaron allí como a la conclusión, trabajaron o hicieron ese conteo en 5 fincas, pero esta finca que se llama San Javier, que es la que tiene la barra más alta, presentó mayor cantidad de garrapatas en las vacas. En promedio, una vaca en esa finca presenta alrededor de 80 garrapatas. Quiero que tengan allí presente ese número de 80 para hacer una comparación entre lugares, entre el Tolima y el Valle del Cauca, justo en esta finca. En la parte de esta, del Valle del Cauca, también las barras allí, ellos dividieron los grupos de animales por la cantidad de leche que producían, en donde había una producción alta, una mediana producción 1, las vacas que no producían leche, y una mediana producción 2, que eran las vacas que producían poquita leche. Y en cuanto al conteo de garrapatas, encontraron que esta producción o las vacas que producen mayor cantidad de leche tenían en su cuerpo alrededor de 350 garrapatas. Si yo lo comparo con el Tolima, en donde me dicen que eran solo 80, pues es casi 5 veces más este resultado de acá. Allí pasó algo en donde en el Valle del Cauca se presenta mayor cantidad de garrapatas y en el Tolima una cantidad mucho menor. Como tal, nos muestran los resultados, pero no nos dicen por qué en el Tolima hay menos cantidad de garrapatas en las vacas que en el Valle del Cauca. Eso lo vamos a ver más adelante como tal en la discusión. Y luego aquí comparan las dos fincas en donde analizaron pues ese conteo. En el Valle del Cauca, una se llama la Isabela, la Lucerna, y dicen que en esta Isabela pues obtuvieron mayor conteo como tal de garrapatas. En cuanto a los otros resultados, esto también ya se los leí, en donde en esta gráfica o en esta figura lo que pretenden indicarme es esto que ven aquí en el texto, en donde ellos dicen que hubo una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y como tal lo que tiene que ver con la producción de leche. Ya se los voy a explicar aquí en la gráfica ese resultado. Si vemos, aquí está la producción de leche, en donde las vacas que producen alrededor de 25 litros de leche más o menos, creo que pues está un poquito menos por aquí el dato, tienen en su cuerpo alrededor de 50 garrapatas.
Pero si yo voy disminuyendo esa cantidad de leche, miren que asimismo va disminuyendo la cantidad de garrapatas. Si yo me voy con las que producen 10 litros de leche, voy a ver que tienen alrededor de 10, un poquitico más arriba de 10 garrapatas en su cuerpo. Las de 15, entonces allí van a presentar un poco más que las de 10 garrapatas en su cuerpo. Si me voy a las que producen 20 litros de leche, miren que tienen alrededor de 30 garrapatas en promedio en su cuerpo, y cuando producen más leche tienen mayor cantidad de las garrapatas allí en su cuerpo. Entonces por eso es que hay una relación positiva. Entre mayor cantidad de leche produce una vaca, mayor cantidad de garrapatas va a tener en su organismo o allí presentes en su cuerpo. Todavía pues no vamos a ver a qué se debe a que esas vacas con mayor producción tengan mayor cantidad de garrapatas. Aquí en el gráfico es una manera de analizar como tal lo que tiene que ver con las fases de investigación y entender de dónde salieron estos resultados. ¿Por qué? Porque ellos no salieron sin ningún sentido, ellos tienen un sentido como tal, y este gráfico nos sirve para hacer un análisis en lo que tiene que ver en los artículos científicos. Para redactar en el proyecto, no voy a hacer un gráfico así, no, tengo que redactarlo tal cual como se ve aquí en el ejemplo, con un texto, apoyarme en gráficas, imágenes, si lo deseo, pero este gráfico es solamente para hacer un análisis de artículos científicos, en donde tengo que partir de un objetivo que se plantea. En este caso son los objetivos específicos que ustedes en la actividad pasada de materiales y métodos de su artículo los identificaron, hicieron ahí su trabajo, los identificaron, entonces con eso pues luego van a elaborar como tal este tipo de gráfico. Adicional a eso, hay planteada una sección de materiales y métodos que me ayuda a cumplir o alcanzar este objetivo específico. Y luego de esta sección de materiales y métodos voy a obtener unos resultados, unos datos, y pues los voy a buscar justo en esta sección de resultados. Entonces, para poder llegar a los resultados, debo partir de un objetivo, debo plantear una sección de materiales y métodos, y luego de allí pues voy a obtener esta información. Tener presente que los materiales y métodos, o la metodología o métodos que yo redacte o plantee en mi trabajo, en mi proyecto, me van a ayudar a alcanzar los objetivos que están allí como tal redactados o planteados en mi trabajo de investigación. Importante siempre que estos objetivos estén planteados de la manera correcta. Cuando yo los planteo de la manera correcta, lo más probable es que cuando yo redacte esta sección de materiales y métodos y obtenga estos resultados, pues me va a ir bien. ¿Por qué? Porque partí de algo que está bien planteado. Por eso es fundamental que esto lo redacten de una manera inteligente, así como se les explicó en la clase, teniendo en cuenta ciertas características. Una de ellas, que es elemental, es lo que tiene que ver con esa medición en el tiempo, que sean alcanzables, o sea que al final de mi proyecto y de la sustentación el 27 de mayo, pues yo esos objetivos específicos que tengo en mi proyecto que redacté, sí o sí tengo que alcanzarlos. Es para que tengan allí presente, para que vayan evaluando si ya lo están, si están alcanzando esos objetivos específicos, porque si no es así, su trabajo no sería viable. Entonces, para que tengan presente, es un proyecto terminado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes redacten la sección de conclusión en su proyecto de curso para la materia, estos objetivos específicos que ustedes tienen allí, sí o sí tienen que alcanzarlos. Entonces, para que vayan revisando si los están alcanzando, qué han evaluado, qué les falta para que al final pues puedan alcanzarlos y su trabajo pues sea válido. Aquí está el otro objetivo específico que ellos habían planteado, que era relacionar datos o variables como producción de leche y cantidad de garrapatas y medir la productividad. Entonces, en los materiales y métodos está producción de leche y este análisis de datos, que es el que se encarga de establecer esta relación. En cuanto a los resultados, miren, aquí está. Producción de leche y correlación de carga parasitaria. Entonces, digamos que aquí, en este gráfico se puede evidenciar
los resultados que se obtuvieron de estos dos objetivos específicos planteados al inicio del trabajo en la introducción, los materiales y métodos que se requirieron para poder alcanzar este objetivo y obtener estos resultados, y pues ahí se ve. La siguiente sección se denomina discusión o análisis de resultados. Es lo mismo, allí lo único que difiere como tal es el título, pero la información contenida pues va a ser la misma, para que tengan allí presente, porque cuando miren los artículos pues se van a encontrar con eso, en donde pueden encontrarlo con un título de análisis de resultados, pero es lo mismo. ¿Qué información debo incluir yo en esta parte de la discusión? La información que debe de ir contenida en la discusión, primero, debe ser información comparada con conocimiento previo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que comparar mis resultados con resultados de otros autores que hayan publicado su información en Internet. Primero. Y segundo, en la discusión voy a dar respuesta a la hipótesis que planteé en la introducción, o voy a dar respuesta a la pregunta de investigación que yo planteé allí en la introducción, en mi proyecto. Eso es lo que debe ir en esta discusión. Deben tenerlo muy presente. Primero, porque si no lo redactan de esta manera, esta sección no la redactan dando respuestas a hipótesis, pues cuando les califique no les va a quedar bien. Y segundo, porque cuando ustedes estén haciendo la sustentación, yo les voy a preguntar, ¿en qué sección de mi proyecto yo le doy respuesta a la hipótesis? ¿Cómo se llama? Entonces ustedes tienen que ir en sus diapositivas y mostrarme, profes, en la discusión, miren, nosotros aquí dimos respuesta a la hipótesis que habíamos planteado en la introducción con la siguiente información. No quiere decir que yo deba poner, por ejemplo, la hipótesis y luego decir, la hipótesis se aprueba, se rechaza, o la pregunta de investigación se comprueba por estas y estas y estas razones. No se hace de esa manera. Por medio de un texto en donde yo voy a dar información, voy a indicarle al lector que eso que había planteado como pregunta de investigación en mi introducción o como una hipótesis en el caso de los artículos científicos, lo comprobé por medio de esto que le estoy presentando aquí. Otra de las cosas es que con el marco teórico nos puede ayudar para hacer estas comparaciones con la información ya existente. ¿Por qué? Porque el marco teórico, ustedes deberían incluir información de metodologías que han utilizado para resolver el problema que yo identifiqué, incluso de artículos o información de otros autores que hayan realizado algo parecido a lo que yo tengo en mi investigación, y con eso pues puedo tomar parte de esa información para yo poder hacer esta comparación entre mis resultados y lo que yo analicé de ellos y lo que otros autores anteriormente a realizar mi trabajo encontraron. Entonces aquí se los voy a mostrar, les voy a leer la discusión. Algo que quiero es que estén muy pendientes de esto que les voy a leer, porque en la siguiente diapositiva les voy a preguntar. Y es si la hipótesis que ellos se plantearon se aprueba y se rechaza, y por qué se aprueba o por qué se rechaza. Para que estén allí muy pendientes de lo que les voy a mencionar y lo que les voy a explicar. Ellos tienen, en esta parte de la discusión, en su primer párrafo dice, los efectos negativos de esas garrapatas sobre el animal pueden variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de la raza del animal y su estado fisiológico y el estado de salud. Entonces, en ese sentido, miren que ellos están apoyando en un autor y en una información que encontraron en internet, la tomaron, la pusieron aquí en su primer párrafo, en donde me van a decir que hay ciertas variables que se deben tener presentes, como la raza, el periodo o el estado físico en que se encuentra el animal, si es una vaca que está produciendo leche, si es una vaca que no produce leche, si es una vaca que está recién parida, apenas ha tenido ese proceso de dar a luz a su ternero,
o si es una vaca que está próxima a ese parto, entonces se va a tener presente ese estado fisiológico que dependiendo de la raza del animal, así va a ser como tal la cantidad de garrapatas que presenta el animal. Dependiendo del periodo o estado fisiológico en el que se encuentre también, así se va a evidenciar la cantidad de garrapatas. Y dependiendo de su estado de salud, también voy a tener presente ese estado de salud para decir por qué estas vacas presentan mayor cantidad de garrapatas en comparación a otras vacas que tal vez, por ejemplo, no están enfermas. En la siguiente parte ellos dicen, es importante llamar la atención, y es que en esa presente pues investigación o estudio se observaron conteos mucho más altos, al menos 5 veces. Yo a ustedes les había indicado en estas gráficas de acá estos valores. Tolima, 80 garrapatas por vaca. Valle del Cauca, en esta finca, 350 garrapatas por vaca. Ya nos van a explicar por qué hay esa diferencia de 5 veces más garrapatas en el Valle del Cauca que en el Tolima. Ellos dicen que la razón o algunas de las razones para que sucediera esto, que en unas fueran 80 y en otras 350, es que ellos no tuvieron presente en este trabajo que realizaron el manejo que se les daba a las vacas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos simplemente midieron cuánta leche producía y contaron garrapatas. No hicieron más allá de eso. Y resulta que en una de las fincas utilizaban químicos para poder que los animales no presentaran garrapatas. Y ellos solo se dieron cuenta cuando vinieron a hacer esta discusión o esos análisis de resultados de por qué habían dado sus datos tan elevados en un lugar y tan bajos en otro lugar, y se dio debido primero al manejo. Habían vacas en donde les daban allí un manejo químico a esas garrapatas, en las otras no, y adicional a eso también ellos indicaron que las condiciones climáticas, ellos aquí tampoco midieron temperatura, humedad relativa, y resulta que el clima o la temperatura del Valle del Cauca no es la misma temperatura del Tolima. Y esas garrapatas tienen cierta predilección por algunos climas. Entonces, si es un clima que es más cálido, se van a presentar menor cantidad de garrapatas en comparación a un clima que es menos cálido. Y por eso también ellos dicen, vean, este factor ambiental es importante porque eso también va a marcar esa diferencia entre la cantidad de garrapatas que se van a presentar de un lugar a otro. Ellos no lo midieron, pero cuando tuvieron resultados, se dieron cuenta pues que era importante como tal medir esa variable climática y medir el manejo que se le daban a los animales. Luego, aquí en el siguiente punto, ellos dicen, respecto al comportamiento, al componente de la raza, entonces ahí me van a especificar por qué es importante tener en cuenta ese variable de la raza. Y miren que acá en lo que ellos buscaron en internet dice que esa resistencia a garrapatas va a depender de la raza del animal. Aquí me van a hablar de las razas que ellos trabajaron en los estudios en las fincas y me va a indicar qué fue lo que obtuvieron. Entonces dicen, respecto al componente de la raza, se debe recordar, esto no los habían mencionado como tal en los materiales y en los métodos, en donde decía que en el Valle del Cauca habían trabajado con vacas criollas y que en otro lugar trabajaron con animales que eran puros. Entonces allí van a mencionar esa parte como tal de las razas y de los cruces. Y también me van a hablar del tipo de alimentación, de la nutrición que tienen estos animales. Entonces, por acá me dicen que los animales que se encontraban alimentados de mejor manera, con una dieta balanceada y mejor nutricionalmente, en comparación a los animales que solo se alimentaban de pasto, o sea, habían dos grupos en donde las vacas tenían la misma raza criolla, pero la diferencia era cómo las alimentaban. En un grupo las alimentaban de mejor manera, con estos sistemas que se mencionan allí, y en el otro grupo simplemente le daban pasto. Entonces, en ese sentido, nos van a decir cuál es el resultado. Dice,
Esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, que ya se los acabé de mencionar, ambos grupos tenían la misma raza, la diferencia era el tipo de alimentación. Los animales que presentaban esa alimentación balanceada presentaron beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. ¿Eso qué quiere decir? Que los que se alimentaban de mejor manera presentaban menor cantidad de garrapatas en su cuerpo en comparación a los que solamente se alimentaban con pasto y no tenían una alimentación balanceada. Luego dice que es importante recordar que esas garrapatas tienen predilección por razas puras, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica. ¿Esto qué quiere decir? Y pasa, digamos que también en los perros, que cuando un perro es criollo, se le pegan garrapatas, pero digamos que no se le pegan tantas, y adicional a eso, no se van a enfermar los perros. Pero si yo voy a una raza de animales, en este caso de perros, y es pura, a esos perros en su piel les van a salir granos, les van a dar infecciones, se les van a pegar mal las garrapatas en comparación a un animal criollo. En las vacas sucede exactamente lo mismo, que dependiendo de la raza, asimismo se van a presentar diferentes cantidades de garrapatas. Si el animal es criollo, es más resistente, tiene menos garrapatas. Si el animal es puro, no presenta tanta resistencia y va como tal a tener garrapatas, y adicional de que va a presentar garrapatas, se va a enfermar, va a tener aquí reacciones como tal de enfermedad, y si un animal se enferma, pues este estado de salud no va a ser el mejor. Miren que aquí también se está apoyando con información de otros autores consultada en internet. Entonces, en discusión doy respuesta a la hipótesis, realizo comparaciones con lo que otros autores han hecho anteriormente a mi investigación referente a los resultados que yo obtuve. Por acá hay más apoyo a eso que mencionan de la raza. Entonces dicen: de igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos que son criollos y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce, o sea, trabajar con animales que sean más criollos para controlar la cantidad de garrapatas que tiene cada una de esas vacas. Luego me va a hablar ya de otra variable, y es la variable de producción. Ya me hablaron del resultado de la nutrición del animal, ya me hablaron y me explicaron, me dieron explicaciones del por qué. Ya me hablaron del resultado de la raza del animal, y ahorita me van a hablar del resultado de la cantidad de leche que producen esas vacas relacionado a la cantidad de garrapatas que tienen ahí ellas en su cuerpo. Entonces, dice que en esta finca del Tolima encontraron que la cantidad de garrapatas estaba influenciada por el grupo de producción de leche al que pertenecían. Y me dicen que a mayor cantidad de leche que produzcan esas vacas, mayor cantidad de garrapatas van a tener en su cuerpo. Luego por acá otra vez me menciona que en una finca, en un mes determinado, pasó lo mismo. Entre mayor cantidad de leche produzca una vaca, mayor cantidad de garrapatas va a tener en su cuerpo. Por una razón, las que mayor cantidad de leche producen son vacas más puras. Esa es la primera. Y la segunda razón es que las vacas que mayor cantidad de leche producen son vacas que apenas han parido los terneritos, han tenido ahí esa parte del parto, han acabado de parir, y por eso pues producen mayor cantidad de leche. Entonces, más acá abajito, apoyándose en un autor, dice: esto corrobora lo descrito por Barbosa en cuanto a que el estado fisiológico de las hembras bovinas durante este periodo, ya les voy a explicar ese periodo, de qué se trata, a qué se refiere. El periparto es un estado fisiológico en donde las vacas se encuentran unos días antes del parto, el día del parto y unos días después del parto. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo, en ese estado fisiológico, las vacas van a producir mayor cantidad de leche. Segundo, van a tener un proceso de parto que es algo que no es fácil y no es sencillo, que requiere de mucha energía. ¿Por qué?
porque requiere energía para poder realizar el parto. Digamos que si lo llevamos también a las mujeres, este proceso es un proceso en donde casi siempre les dicen, no, es que usted debe alimentarse por usted y por el bebé. En las vacas pasa exactamente lo mismo. Se deben alimentar también al punto de alimentarse para ellas y para esa cría que van a tener. Adicional, para ese proceso de parto, que ya les mencioné que es algo complejo, todo lo que el animal se consume va a ir, o toda esa energía va a ir a ese parto. Adicional, ellas tendrán que producir mayor cantidad de leche para poder alimentar esos terneritos. Y para producir leche, ¿qué necesito? Que la vaca se alimente muy bien, que tenga mucha energía, porque ese proceso de conversión de la leche necesita de mucha energía. Y en este caso, ¿qué pasa? Que muchas de las vacas que se encuentran en ese periodo de días antes del parto y después del parto, que produce mucha leche, como tal, tienen una alimentación deficiente. Y si un animal presenta una alimentación deficiente, pues el estado de salud no va a ser el mejor, porque no se está alimentando de la manera correcta y eso le va a causar afecciones a su salud. Adicional a eso, el proceso del parto pues hace que hayan altos niveles de estrés. Cuando un animal se estresa o una persona se estresa, ¿qué pasa? Las defensas, el sistema inmune del cuerpo y las defensas disminuye y cualquier tipo de enfermedad puede llegar a esa persona. Un virus, y digamos que en mi caso puede ser que el nivel de estrés que de pronto tenía ahí ocasionó de que en este momento esté con un virus. ¿Por qué? Porque se me bajaron las defensas y se me pegó pues allí ese virus. En los animales pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo me enfermo y mi estado de salud no es el mejor, van a ir, en el caso de las vacas, las garrapatas, y van a atacar más a estas vacas porque no se encuentran bien de salud, porque no se encuentran bien alimentadas. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde les puse la hipótesis que ellos se plantearon al inicio en la introducción, en donde dice que los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente de la raza y el estado nutricional, pueden influir en esa carga antiparasitaria. Según la información que yo les acabé de leer, ustedes dicen que esa hipótesis se aprueba o se rechaza. ¿Esos factores influyen en eso? Sí, En que profe, se se presente aprueba. mayor cantidad de garrapatas. Listo. ¿Por qué se aprueba? Pues allí cuando se estaba leyendo, por ejemplo, lo de la nutrición, que decía que los animales que tenían una alimentación balanceada presentaban menos carga antiparasitaria. Sí. Y los que se alimentaban de pasto, así que no tenían una nutrición balanceada, eran los que contenían más. Y también hablaba sobre los componentes genéticos que también influían. Sí. Y Bueno, el componente racial también. Ajá, la raza. ¿Alguien se acuerda en ese componente racial que influía cuando se presentaba mayor cantidad de garrapatas cuando el animal era qué? ¿De raza pura? De raza pura. Listo. Y en cuanto al estado fisiológico, en ese periodo de tiempo en que estaban esos animales, ¿también influía en la cantidad de garrapatas que presentara como tal el animal? Sí. Pues ahí creo que lo de las vacas que iban a dar a luz, eso cuenta como estado fisiológico, ¿no? Y ellas Sí, eran las ese es que el más... estado. Sí, el estado fisiológico es esto, sí, las vacas que van a dar. Entonces, bueno, listo. Aquí, esto que son las diapositivas, yo lo hice con el fin como tal de que ustedes entendieran que con la información que se presenta en la discusión se da respuesta a esta hipótesis. No quiere decir que en lo que ustedes vayan a redactar de su proyecto lo vayan a realizar así de esta manera, en donde me pongan la hipótesis y luego dice se aprueba o la pregunta de investigación y digan si aprueba, se rechaza, si se comprobó por estas y estas razones. Esto es un resumen para que lo entendiéramos de mejor manera, pero en el proyecto pues debe de ir de redactado así como está aquí, por medio de un texto, por medio de una información, y como les menciono, esto simplemente es para que nos quede claro de lo que se está hablando.
Entonces, sí, lo que ustedes mencionaban en el estado fisiológico, entonces dice que el estudio encontró que los animales en estado fisiológico de alta producción, que era lo que mencionaba hoy Daniela, que hablaba que estaban cercanas al parto o ya estaban ahí en el parto, producen mayor cantidad de leche y eso hace pues que estas tengan mayor cantidad de garrapatas, que sean más susceptibles, ya sea porque o las alimentan de una manera deficiente o por esos altos niveles de estrés. En cuanto a la raza, lo mismo que mencionaban. Se evidenció que cuando el animal es criollo, se presenta menor cantidad de garrapatas en comparación a los animales que son más puros. Y en cuanto al tipo de alimentación, entonces lo mismo que hablaba allí Pamela, dice que en cuanto al estado nutricional, esos que se alimentaban de mejor manera, una alimentación balanceada, presentaron menor cantidad de garrapatas en su cuerpo en comparación a los que solo comían el pasto. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente sección. Esta es la última del proyecto. Aquí también debo incluir cierta información, o sea, no puedo poner cualquier tipo de datos, sino que debe de ir información referente a algo. Y es dando respuesta a los objetivos específicos, y voy a empezar al general, que yo planteé en la introducción. Entonces, si yo tengo 3 objetivos específicos, lo que debo hacer es que por cada uno de ellos voy a, en un párrafo muy corto, muy pequeño, voy a dar respuesta al objetivo específico número 1, al siguiente párrafo al objetivo específico número 2 y al siguiente párrafo al objetivo específico número 3. Entonces voy a indicar qué fue lo que logré y qué alcancé. En esta conclusión no debe de ir citas bibliográficas. Aquí usted debe expresar lo que usted logró en su proyecto de acuerdo a los objetivos que usted se planteó. O sea, aquí usted no tiene que expresar lo que otros autores encontraron en sus trabajos, porque ya es usted quien menciona qué encontró en su trabajo, no en lo que otros hicieron, sino en lo que usted hizo, de acuerdo a los objetivos que usted planteó en la introducción. Entonces, aquí no van citas bibliográficas y que va información redactada con mis palabras de lo que yo tuve de acuerdo a los objetivos que yo planteé pues al inicio de la introducción. ¿Qué otra información puedo poner allí? Y en el último párrafo de la conclusión son recomendaciones. Y esas recomendaciones se dan referente a ciertas cosas que yo tal vez no evalué en mi proyecto, pero que cuando poco a poco fui obteniendo los resultados me di cuenta que eran fundamentales para mi trabajo. Si lo llevamos al ejemplo que estamos viendo de las garrapatas, ellos se dieron cuenta que habían como 2 factores allí importantes que debían tener presentes, que no midieron, que no evaluaron y que son relevantes para también saber la cantidad de vacas que presentan las vacas, como los factores climáticos y como el manejo que se le dan las fincas a esas vacas. Entonces también en la conclusión, en el párrafo final, yo puedo decir, mire, es importante medir también estas variables, porque de acuerdo a lo que yo investigué y a lo que yo tuve, pude llegar a esta conclusión de que es interesante que nuevas investigaciones en donde otros autores quieran hablar del mismo tema, las incluyan en sus trabajos, o que hagan investigaciones referentes solo a medir esas variables que yo no pude medir por tiempo, porque no pensé que eran importantes, bueno, por lo que sea, pero es importante que las tengan ahí presentes. Les voy a leer el ejemplo y pues a explicarles ahí un poquito. Conclusiones, entonces, al comparar animales en el mismo estado fisiológico, estaban en el mismo periodo de parto, con un nivel similar de producción láctea, entonces estaban en el mismo periodo, en el mismo estado fisiológico, en donde la producción de leche pues es casi la misma, encontraron que los animales que se alimentaban con una nutrición balanceada presentaban menor cantidad de garrapatas. Miren que aquí me están dando un valor de un 56%, y ese 56% que lo menciona en esta conclusión, en ninguna parte del trabajo antes se mencionó ese resultado. Yo también puedo hacerlo de esa manera. Yo también puedo decir que
tengo un resultado que es relevante y lo voy a dejar para la conclusión. En el caso de ellos, hallaron este porcentaje y tomaron la decisión de presentarlo solo en las conclusiones y decir, vea, los animales que mejor se alimentan con esta dieta tienen un 56% menos de garrapatas que los que solo se alimentan con pasto. Ya lo sabíamos, pero no teníamos como tal presente este porcentaje en donde es algo relevante porque es más del 50%. Entonces ellos lo están presentando allí. Luego, hablando de eso que obtuvieron, de esos objetivos que habían planteado, me voy a volver un momentico aquí, que eran referentes a la productividad de leche, a relacionar esas dos variables de leche y cantidad de garrapatas al conteo de garrapatas. Ellos me indicaron que cuando establecieron esa relación, pues encontraron lo siguiente. A su vez, los individuos con mayores requerimientos nutricionales, o sea, las vacas que apenas recién parieron o que producen alta cantidad de leche, muestran mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos que producen menos leche. Entonces, es lo mismo que nosotros ya sabíamos, pero nos lo dan de manera resumida y nos dicen, vea, cuando nosotros establecimos la relación entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche, obtuvimos esto. A mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas, porque son vacas que tienen o que están en un periodo, en este caso ahí mencionan pues el periodo, que son recién paridas, entonces pues tendrán ciertos requerimientos. Y luego me va a hablar de la alimentación y dice, es posible que el efecto benéfico de estas dietas balanceadas pues sea complejo y que dependerá también de factores como la asociación de vegetales. Puede ser que con algunas plantas se presente mayor cantidad de garrapatas y con otras menos, entonces dicen que también, y esto lo dejan allí como a modo de recomendación. Mire, también usted puede hacer una evaluación más adelante de esta parte de la alimentación, en donde usted haga una alimentación balanceada con estas especies vegetales y la compare con otras especies vegetales diferentes y halle como tal esos datos de si de pronto con esta alimentación, con unas especies, disminuye o aumenta la cantidad de esas garrapatas en las vacas. Y también habla de algo muy importante y son los factores climáticos. Entonces lo mismo, ellos no los tuvieron presentes, no los midieron, pero se dieron cuenta por unos resultados y unos datos que evidenciaron que esto sí era importante al momento de realizar la investigación y dicen, vean, para las futuras investigaciones tengan en cuenta esos factores climáticos. Y luego dice que al comparar dos sistemas silvopastoriles, esa alimentación balanceada, encontraron diferencias significativas en cuanto a la carga parasitaria y en la relación con la producción de leche. Entonces aquí está la conclusión, da respuesta a los objetivos de investigación y da recomendaciones de qué podría evaluarse en un futuro, que me faltó evaluar a mí, y sería interesante que más adelante lo realice. Me voy a devolver otra vez a la discusión para recordarles esta parte. Y es, en la discusión doy respuesta a la hipótesis o a la pregunta que yo planteé. ¿Por qué se los estoy indicando? Porque lo que yo voy a hacer o lo que voy a hacer es que en la exposición, cuando ustedes la realicen, allá en mayo, les voy a preguntar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo me voy a enfocar más que decir a la temática y que ustedes sepan mucho el tema, claro que es importante. También, lo que yo les di aquí en clase, de acuerdo a esas fases de investigación, es plantear de manera correcta cada sección de un proyecto, indicando qué tipo de información debe de ir en cada una de ellas y adicional de la información, qué parte está ligada con otra parte. Entonces, en ese sentido, la discusión está netamente ligada a la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque en la discusión doy respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, esa va a ser una de las preguntas que yo les voy a realizar. Les voy a decir, bueno, de acuerdo a lo que se vio en la clase y a la estructura del proyecto, ¿en qué parte o sección de mi proyecto doy respuesta a la hipótesis? Entonces ustedes me van a decir, profe, en la discusión, mire, nosotros dimos respuesta a la hipótesis de nuestro trabajo
con esta información que se presenta allí. Cuando yo vaya y les diga, bueno, por medio de qué sección voy a dar respuesta a los objetivos que planteé en la introducción. Entonces esos objetivos van a estar también ligados a la conclusión y ustedes me van a decir, por medio de la conclusión, nosotros dimos respuesta a esos objetivos indicando qué fue lo que alcanzamos y logramos de lo que se mencionó allí en esa parte. Entonces, para que lo tengan muy presente, porque de esa manera son las preguntas que se van a realizar como tal en la sustentación del proyecto. Y vamos a ir a esta parte que les voy a explicar, se las estoy explicando al final, pero quiero hacerles una pregunta. Este resumen, si de pronto alguien ha tenido la oportunidad de analizar, en la plantilla institucional de trabajos de grado o en los artículos científicos en los que ustedes han hecho la evaluación allí, ese resumen, ¿en qué parte aparece? ¿Al final o en dónde? La ubicación en dónde es. No, de nosotros es al inicio. Al Al inicio. inicio. ¿Cierto? Tanto en la plantilla institucional como en los artículos científicos va al inicio. Entonces muchos me dicen, profe, pero es que como que nosotros nos confundimos cuando usted nos explica ese resumen al final de todas las partes. No va al final, siempre va al inicio, no lo puedo modificar, no puedo poner el resumen como tal en la plantilla institucional, quitarlo del inicio y pasarlo al final. No, ya les voy a indicar por qué se los explico al final como tal. Y se los explico al final porque resulta que ese resumen tiene toda la información de mi proyecto. Entonces yo solo lo puedo redactar cuando termine las conclusiones de mi trabajo de investigación. Cuando yo llegue a las conclusiones de mi proyecto de curso, las redacte, me devuelvo al objetivo que está al inicio y ya lo puedo redactar. ¿Por qué? Porque si yo apenas estoy redactando la introducción y no tengo datos de materiales y métodos, de resultados, de análisis o discusión de resultados y de conclusión, ¿cómo voy a redactar de manera completa el resumen? No puedo. Solo hasta que yo termine el proyecto lo puedo redactar de manera completa. Entonces, por eso es que aparece aquí en las diapositivas al final y por eso se los explico de último. ¿Por qué? Porque solo cuando yo tengo la conclusión de mi trabajo de investigación podré redactar este resumen que aparece allí escrito al inicio de mi trabajo. Antes no podré redactarlo de manera completa. Tal vez yo puedo decir, no, pues yo en mi trabajo o en mi proyecto tengo hasta los materiales y métodos. Voy a poner allí un poquito en la introducción, algo de los materiales y métodos, y lo voy redactando poco a poco a medida que vaya avanzando pues cada una de estas partes en mi proyecto. Recomendación, redáctenlo cuando terminen su proyecto, pero recuerden, siempre va al inicio de mi trabajo. Resumen al inicio de mi trabajo. En el proyecto. Resumen al inicio de los artículos científicos. Se redacta de último porque es un resumen de todo lo que yo he hecho en la investigación. Si yo no tengo conclusiones, si no tengo discusión y si no tengo resultados, no lo puedo redactar. Así me aparezca allí de primerito. Otra de las cosas es que, como leen ahí ustedes, debe ser algo breve. ¿Por qué? Porque dependiendo si lo llevamos a la revista, tendrá un límite de palabras. Hay unas que el límite de palabras máximo es de 500. Habrá otras que son menos, pero si llevamos esto, el resumen a la plantilla institucional, yo no podré copiar y pegar un pedazo de la introducción, un pedazo de los materiales y métodos, un pedazo de resultados, un pedazo del análisis o discusión o un pedazo de la conclusión. Porque en esa plantilla institucional de las normas APA, séptima edición de la universidad, el resumen creo que son como 100, es que no sé si son 120 y algo o 150 palabras. Allí les aparece, ustedes cuando vayan a hacer este resumen de su proyecto, tienen que verificar la cantidad de palabras que establece allí y cumplir con esa cantidad. Creo que son como 125, algo así. Entonces, miren, en 125 palabras, que es muy poco, yo debo lograr incluir toda esta información. Por eso, no puedo copiar y pegar pedazos de estas secciones, sino que lo que tengo que hacer es con mis palabras redactar algo de la introducción. Normalmente, lo que se hace aquí es hablar un poquito de la meta que voy a alcanzar, el objetivo general. Entonces menciono un poquito sobre ese objetivo general.
Y iría como tal en la parte de introducción, en lo que tiene que ver con materiales y métodos. Entonces también de manera muy general lo que yo considere que es más relevante, la metodología más importante de mi trabajo, y pongo allí cierta información. En cuanto a lo que tiene que ver con resultados y análisis de resultados y conclusión, yo puedo hacer algo. Y puedo decir, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a exponer los resultados, no voy a poner análisis de resultados o discusión. ¿Por qué? Porque en la conclusión yo también hago referencia de una manera muy resumida a este análisis. Entonces yo me salto de resultados de una a la conclusión. Y lo puedo hacer como estrategia para poder cumplir con el límite de palabras que me exige la plantilla institucional. Este es el ejemplo en donde pues ellos allí, de manera como tal implícita, tienen la información. Ustedes se van a encontrar que en algunos de sus artículos científicos, pues van a encontrar estos títulos al inicio de cada sección, en donde va a decir introducción, 2 puntos, están allí como en negrilla y me dan la información. Pero en otros, así como en este del ejemplo que estamos trabajando, van a encontrar la información en este mismo orden, pero de manera implícita, en donde yo tengo que leer y tengo que decir, ah, bueno, esto que está aquí es la introducción, esto que se menciona acá es materiales y métodos, resultado y conclusión. Se los voy a leer y les voy a indicar qué información fue relevante para ellos redactar este resumen. Entonces, en la introducción, dice que el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas de esas garrapatas, me da allí como tal el nombre científico, me dice que en hembras bovinas de diferentes razas pastoreando en sistemas de alimentación diferentes en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Si ustedes revisan prácticamente esto que se menciona aquí, mire, dicen el propósito, eso hace referencia al objetivo de investigación. Entonces me dice, mire, este es el propósito, que es relacionar, esto es lo que van a alcanzar, que están relacionando. Entonces me dice garrapatas en vacas, cómo se alimentaban y en qué lugar hicieron la investigación. Entonces este pedazo que ellos toman como tal de la introducción no lo toman de manera literal, sino que simplemente por medio de sus palabras describen el objetivo general que ellos tenían ahí planteados, que era relacionar las poblaciones de estudio, el lugar donde se iba a realizar la investigación, y digamos que adicional incluyeron los tipos de alimentación. En la segunda parte, que habla de los materiales y métodos, entonces se realizaron conteos, me habla de cómo estaban divididas las vacas o los animales, dice que en 7 grupos, me hablan de los tipos de razas, me dice de los diferentes estados fisiológicos, me habla del tipo de alimentación y me menciona un periodo en el que se efectuaron como tal los conteos de esas garrapatas. Entonces miren que no explica toda la metodología de una manera detallada, sino que toma cierta información que para ellos es relevante en cuanto a los animales con los que estaban trabajando, el tipo de alimentación que les estaban dando y cómo realizaban en cuanto a un periodo el conteo de esas garrapatas. Luego de allí ellos saltan a los resultados y luego pasan a la conclusión, no incluyen de análisis, porque en la conclusión pues van a mencionar prácticamente lo mismo. Entonces, en los resultados ellos dicen que se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, en donde los grupos de animales de alta producción estuvieron relacionados con mayor carga parasitaria. Entonces, lo que ya habíamos visto anteriormente, en donde nos dicen a mayor cantidad de producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. Ya, me expresa datos, comportamiento de datos, no hay explicaciones, pero ya en la conclusión, pues ya me dan como tal allí algunas explicaciones. Dice, se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre el conteo de garrapatas en esas vacas. Y en donde este tipo de alimentación presentó un nivel inferior de garrapatas en comparación a los que se alimentaban solo de pasto.
Luego, hay algo que se llaman palabras claves. Esas palabras claves también tienen ciertas características. Si los llevamos a los artículos científicos, están entre 3 y 5 palabras claves. Si los llevamos a lo que tiene que ver con la plantilla institucional de la universidad, el número creo que es hasta 6 palabras claves que se pueden allí como incluir, de 6 a 3 palabras claves. No se deben de definir, no se deben de poner a manera de listado, no, debe de ir tal cual como está aquí el ejemplo. La plantilla institucional también lo tiene organizado tal cual de esta manera, entonces para que no vayan a hacer modificaciones, para que no me vayan a incluir definiciones de cada una de esas palabras claves que ustedes eligieron, deben de ir separadas así, por coma. Algo que me preguntan, pero es que aquí hay 2 palabras, sí, van de esta manera porque están haciendo referencia a un concepto en conjunto. Entonces, yo puedo poner 2, 3 palabras que me estén haciendo referencia, digamos, tal vez a una metodología, y debo poner el nombre completo a un concepto que está compuesto de 2 o 3 más palabras. Entonces, pues, después de que esté la división de la coma, hace referencia a que esto se considera como si fuera una sola palabra clave. En el caso de este artículo, pues ahí están las 5. ¿Cómo puedo escoger esas palabras claves? La idea es que sean palabras que tratemos de que no se mencionen en el resumen que nosotros tenemos como tal. Allí, pues en algún punto podemos mencionar alguna, pero la idea es que la mayoría pues no se mencione en ese resumen. O sea, con esas palabras claves y para qué se ponen en un trabajo de grado, en una tesis o en un artículo científico. Cuando yo requiero cierta información y me voy, por ejemplo, a Google y yo ahí pongo unas palabras, toda la información que yo busque de acuerdo a esas palabras que yo puse, el sistema o esas bases de datos lo va a relacionar con estas palabras claves que tienen los artículos científicos, los trabajos de grado o las tesis. En ese sentido, si yo busco, por ejemplo, en internet producción lechera, entonces inmediatamente Google lo que va a hacer es que me va a traer la información de este artículo. ¿Por qué? Porque en sus palabras claves estaba esta palabra de producción lechera. Yo puse que estaba buscando esa información y de una él relaciona, el sistema relaciona la palabra que yo incluí en el buscador de Google con las palabras claves de este tipo de textos académicos. No sé si para todos es claro, si tienen alguna duda. Bueno, según eso creo que para todos fue muy claro, no tienen dudas.